a un clic. Yo sé bien que una canción no cambia el mundo en sí sola, como no lo cambia un hombre en sí solo, y no lo cambia una rosa. Pero, ¿qué tal si amanece una canción poderosa? ¿Qué tal si todos los hombres? ¿Qué tal si todas las rosas? La etapa temprana de la burguesía redobló la apuesta frente al mecenazgo, que era una práctica que se mantuvo en el medioevo y las primeras etapas del Renacimiento, y después se empezó a otorgar a la obra artística un valor de cambio. Así empezaron a convertir a obras artísticas que fundamentalmente producen bienestar cultural y espiritual, ¿verdad?, en mercancías. Las diferentes relaciones históricas que el hombre ha tenido con la producción y la tenencia de bienes han afectado, por supuesto, la economía, la política, nuestras relaciones sociales y también las formas de abordar el hecho artístico y mucho más amplio, el hecho cultural. A partir de entonces, a decir de Martín Barbero, el mundo de la burguesía se convirtió en el mundo y su cultura en la cultura. El arte, o mejor dicho, su disfrute, no necesariamente abandonó su carácter distintivo, por lo que parte de su desarrollo conservó rasgos elitescos, se insertó y profundizó en la cultura del tener. La distinción de la cultura de élite y la cultura popular admitió otro concepto, el de la cultura de masas, que es esa que se desarrolla para su difusión y divulgación a gran escala y que, aunque no nos representa, nos hace sentir pues a la moda. En Venezuela, frente al capitalismo y la sociedad de clases, el movimiento cultural más sólido de propuesta ha sido la llamada canción venezolana, también mencionada como canción necesaria y que rechaza ser denominada como protesta porque anuncia un mundo para construir. Gloria Martí, en su libro El perfume de una época, ha hecho el trabajo de sistematización más elaborado sobre este movimiento cultural, al menos hasta la fecha. Ellos y ellas se han caracterizado por distinguirse como ajenos y ajenas a la industria cultural y su expresa puesta al servicio de las causas y peripecias de los menos favorecidos o por su dar cuenta de los modos en que estos cotidianamente vivieron y viven y expresaron y expresan no solo su situación de subalternidad en el capitalismo, sino su esperanza de otra cosa en oposición a lo hegemónico, entendiendo como hegemónica esa cultura que les vengo hablando de masas diseñada para el consumo de los estratos sociales por debajo de las élites. Entonces esta es una canción con conciencia histórica, con conciencia de clase, es una canción deliberadamente política. En la concepción política y social de esta canción se establecieron 5 ejes estratégicos que sin subordinaciones a partidos políticos ni autoridades autoproclamadas los hacían navegar a todos en el mismo cauce. En primer lugar, teníamos la conformación de una férrea unidad popular de los sectores oprimidos, revolucionarios y progresistas con el objetivo de la toma del poder político. En segundo lugar, la conformación de un bloque antiimperialista con capacidad de acción revolucionaria. En tercer lugar, la conformación de un bloque de solidaridad entre los pueblos a través de los movimientos y de los partidos revolucionarios. En cuarto lugar, la conformación de una propuesta cultural que al calor de las luchas populares se constituyera en una red de acción política. Y en quinto lugar, la lucha por el socialismo y su construcción. La propuesta de la cantoría entendió y extendió desde los años 70 al bolivarianismo como un hábitat de encuentro de los pueblos de América Latina y como desafío también al imperialismo norteamericano. La canción es gracias a ellos y a partir de ellos
en nuestro país una herramienta de lucha política. En 1972, Perucho Conde tuvo la misión de presentar al que todavía era un dúo formado por Eduardo Martínez y Jesús Cordero. Al no recordar el nombre del grupo, pero sí una de las canciones del repertorio, los presentó como los Guaraguao. En breve se sumaron José Manuel Guerra, Chachata y Luis Suárez. Los Guaraguao incluyeron dentro de su repertorio de canciones las escritas por Alí I, popularizando la canción Techos de Cartón en el año 1972, al punto tal que en países de Centroamérica se le identifica mucho más o más pronto con la voz de Eduardo Martínez que con la del propio Alí. Desde entonces y hasta hoy, los guaraguaos son un referente obligatorio del arte y de la cultura al servicio de los movimientos sociales y revolucionarios del área centroamericana y del Caribe. El pasado jueves, a través de las redes sociales y de la página web Criterio, nos enteramos de la retención ilegal del grupo en el Aeropuerto Internacional de San Pedro Sula, en Honduras. Los guaraguaos iban a cantar en el campaña de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, con la autorización además del Tribunal Supremo Electoral de ese país. El secuestro se mantuvo durante unas 20 horas. Las primeras 11, sin la compañía de un fiscal, bajo restricción de consumo de agua, de comida, a puerta cerrada en un reducido espacio, sin ventilación ni condiciones adecuadas, fueron interrogados por agentes sobre el propósito de su visita a Honduras, se les mantuvo incomunicados, se les negó la asistencia consular debida, lo que constituye además una violación al derecho internacional. Las autoridades hondureñas acordaron con el grupo su traslado a El Salvador y allá les esperaban en el aeropuerto movimientos sociales y militantes del FMLN. Bajo engaño les hicieron subir en un avión con agentes de Interpol como si se trataran de delincuentes y al llegar a Panamá se enteraron de que fueron deportados a Venezuela. Hago este resumen para que quede muy claro que el gobierno hondureño cometió todas las irregularidades posibles en contra de 4 ciudadanos venezolanos y algunos se sienten pues secretamente satisfechos porque los agredidos fueron 4 hombres revolucionarios, pero mañana puede ser cualquier persona con nuestro gentilicio. Lo ocurrido con los guaraguaos es síntoma de las políticas xenófobas y marcartistas de Washington en contra de nuestro país y la aplicación extraterritorial de las restricciones de viaje que han sido difundidas de modo artificioso bajo la premisa de que serán aplicadas solo a funcionarios claves en la administración pública, bla, 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 y que están alcanzando y alcanzan a ciudadanos de nuestro país. Ahora presentan a Otto Reich sin pasado ante los medios. Vamos a recordar que él es un experto en propaganda sucia, según una investigación de la Oficina General de Contaduría estadounidense. Durante la Revolución Sandinista, Reich utilizó fondos federales para publicidad o propaganda no autorizada por el Congreso de los Estados Unidos. El mencionado buró lo acusó de utilizar los nombres de los cabecillas de los contras para divulgar artículos en importantes medios de prensa. Mientras los jefes de los contras estaban siendo entrenados por John Negroponte, Reich les hacía parecer pues que tenían algo de ideas de las cuales ellos ni siquiera se enteraron. Fabricó periodistas supuestamente disidentes que le sirvieron como agentes contaminantes para infectar a la opinión pública mundial de la idea de que los sandinistas tenían mix soviéticos de combate y que iban a invadir Arlington en Texas, que perseguían a los judíos, que habían masacrado al pueblo indígena misquitos, y para esta última operación hasta mostraron fotos y todo, que posteriormente se confirmaron que las imágenes correspondían a conflictos africanos y no de Centroamérica. También contrató agentes de la CIA, expertos, para una campaña de operaciones psicológicas domésticas que promoviera la suspensión de la prohibición legislativa de asistencia estadounidense a la contra en Nicaragua. La red recaudaba y movía fondos a través de cuentas bancarias extraterritoriales en paraísos fiscales. Y cuando el escándalo de los Irán Contras comenzó a asfixiarlo, Reagan lo mandó de embajador a Venezuela, donde fortaleció sus vínculos con terroristas cubanos como Orlando Bosch, por ejemplo, quien ya contaba con un prontuario de por lo menos 30 atentados terroristas, incluyendo algunos en Estados Unidos, y que estuvo en la cárcel además por haber disparado una bazuca contra una nave
polaca en el puerto de Miami. También fue el autor intelectual de la voladura del avión de Cubana de Aviación en el que asesinaron a 76 atletas cubanos. Distintas investigaciones han comprometido a Reich en las operaciones de gestación del golpe de Estado en Venezuela en abril del 2002, cuando el presidente Chávez fue secuestrado por un grupo de empresarios y de militares de derecha. Según Arthur Lepic y Paul Lavarique, Otto Reich participó también durante todo el periodo en la manipulación de los medios gracias a la inestimable ayuda del magnate Gustavo Cisneros, quien posee sobre todo a All Latin America, DirecTV, Latin American, unas 300 cadenas de radio y televisión en 26 países, también Univision, la cadena estadounidense de habla hispana, y fue a través de todos estos medios que se transmitieron las mentiras que afirmaban que Hugo Chávez había ordenado disparar contra los opositores. Otto Reich no negó, por cierto, que estuvo en contacto con Gustavo Cisneros durante aquellos días. El día antes del secuestro de los Caraguao en el aeropuerto hondureño, Otto Reich inició una nueva campaña de operaciones psicológicas en Honduras y orientada a sembrar en el imaginario colectivo que Venezuela había enviado a 145 militantes del PSUV encubiertos como turistas y empresarios que, y cito, pretenden la desestabilización, violencia, huelgas y ataques para apoyar al partido de Manuel Zelaya en las elecciones. Esto se puede leer en la portada de un periódico local. En su artículo, Reich vende como un intento de autogolpe los hechos históricos que cambiaron para mal el curso de la nación centroamericana en el año 2009 y que implicaron el secuestro en pijamas del presidente Zelaya, su expulsión del territorio hondureño y derrocamiento para la instauración del régimen dictatorial de Roberto Micheletti. Hillary Clinton, que para entonces era secretaria de Estado de ese país, de Estados Unidos me refiero, admitió en el libro Decisiones Difíciles que había utilizado la influencia del Departamento de Estado para impedir el regreso del presidente constitucional Manuel Zelaya al Ejecutivo hondureño. Honduras volvió a perder su soberanía y fue reducida al triste rol de ser una base militar de los Estados Unidos en Centroamérica, con consecuencias trágicas desde el punto de vista social, como por ejemplo que la tasa de homicidios, que ya era una de las más altas del mundo, se incrementó en 50% los 3 primeros años posteriores al golpe. La represión política y los sicariatos de líderes sociales o de activistas aumentaron y continúan hasta el día de hoy. Uno de los casos más difundidos ha sido el homicidio del ambiente Marta Cáceres. La investigación reciente reveló que los sospechosos del homicidio fueron entrenados por militares estadounidenses, según publica Democracy Now! Las fuerzas de seguridad en Honduras también han sido acusadas de participar en una ola de asesinatos y otros crímenes contra los derechos humanos con total impunidad, sin que la OEA, ni los voceros en Washington, ni la Unión Europea se pronuncien al respecto. La ignorancia cómplice en este caso es una carretera de 2 vías, bien destacaba el gobierno de Venezuela en su comunicado de apoyo a los guaraguaos, que resulta altamente paradójico que un país como Honduras, cuyos nacionales migrantes han sido sometidos a las más monstruosas vejaciones, tratos crueles y denigrantes en los Estados Unidos, replique las formas y los métodos que han sufrido sus propios nacionales en los aeropuertos estadounidenses. La canción venezolana no es una mercancía de intercambio comercial. Su valor no puede ser establecido en términos del capital, sino por su función en el compromiso de clase y de espíritu y su carácter antiimperialista también. Tampoco los cantores se van a dejar someter en el vicio del arquetipo de la víctima. No. Ante la agresión, ellos, que somos todos nosotros, reincidimos en la rebeldía y la liberación, en el amor y la esperanza. El amor se fue y el amor